¿Cómo vamos, manito? Hizo ¿Bien o perrito, qué? si estás todo bien. Pero hoy le voy a hacer una entrevista referente a pues, su experiencia de vida en el graffiti y cómo pues ha sido esa movida. Hágale de una. Entonces la entrevista se divide en tres ciclos. El primer ciclo son pues las preguntas generales y la primera pregunta sería su nombre otak y pues el por qué ese nombre otak. Mi nombre Otak es Nomo y ese me lo puse porque pues la vuelta de la criatura mitológica me gusta el resto, como su significado. La vuelta de estar como dentro del bosque, como un ser de la naturaleza y tal, como que lo asimilé mucho con la vuelta de la ciudad y pues por eso quise como ponerme esa chapa. Listo. La segunda pregunta sería edad y ocupación. Edad, tengo 26 años, estoy estudiando artes visuales y trabajo como tatuador en un estudio privado al norte de la ciudad. Aquí entraríamos al segundo ciclo que tendría que ver con la experiencia en el graffiti. Y pues la primera pregunta sería, ¿cómo conoció el graffiti? El graffiti lo conozco gracias a un panita con el que estudiábamos en el SENA, estudiábamos serigrafía, y el parcero cuando salíamos pues me invitaba como a pintar tags, que era lo que al más le gustaba, no sé si todavía le gustará. Entonces yo empecé como con la movida así a través del tag, le preguntaba, bueno, empezamos después a hacer bombas y fuimos como evolucionando también como con la movida, tal vez él estaba aprendiendo la misma vuelta y gracias al man pues seguimos pintando y así fue que yo aprendí, como pues, saliendo a pintar. Eh, la segunda pregunta es, ¿cómo aprendiste a hacerlo? ¿Cómo aprendió a rayar? Sí, así como le dije, pero pues con el mancito nos poníamos citas y pues era pintar, saliendo a pintar, comprábamos latas, vinilos a punta de brocha o de lata se aprendía. Pues obviamente las primeras no quedaban muy chimas que digamos, pero pues ya con el tiempo se fue como mejorando la técnica y así fue que aprendí, pintando y haciéndolo. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo fue el círculo en el que se desarrolló como grafitero? Un poco ambiguo porque a veces, digamos, al principio era un poco heavy por la vuelta de que uno empieza haciendo un toy. Entonces no era raro que a uno le taparan las piezas o que a uno le respetaran como el espacio, el spot, porque pues no era como normal ver a alguien nuevo, ¿no? Como en esa escena siento que es un poquito también tóxica en ese sentido, pero después se fue llenando como más de parceros que estaban en la movida, que invitaban a juntes y pintar, entonces como que se fue tornando un poquito más amigable la escena y ya al momento pues no tenía como inconveniente con la vuelta. Listo. Pues acá ya sería como el último ciclo de las preguntas, que sería como el graffiti y sus discursos. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuándo crees que un graffiti lo hizo un hombre o una mujer? Y si crees que esto es relevante. Pues para mí no es relevante porque yo siempre me he basado mucho como también en la misma idea del graffiti como expresión, ¿cierto? Entonces, más allá de la misma teoría que uno, con la que uno se cría, que bueno, si es de pronto por la gama de color o tal vez, no sé, algunos trazos o cosas así que uno como que asimila, uno podría decir esto lo hizo un hombre, esto lo hizo una mujer, pero ahorita digamos en el contexto actual es un poquito complejo porque así como hay hombres que pintan una chimba, también hay chicas que pintan demasiado brutal, entonces es como un poco diferente. Ya cuando se vuelven murales con cierto tipo de discursos, yo diría que ahí sí ya uno puede saber si lo hizo algún hombre o una mujer, pues depende también como de la idea que quiera transmitir. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿crees que hay más hombres que mujeres en la escena? Y si es así, ¿por qué? Sí, pero hay más hombres que mujeres en la escena, pues por la misma vuelta de que, pues a raíz del tiempo como que las mujeres siempre han sido relegadas a otro tipo de, digámoslo así, como de crianza, de trabajo, bueno, de ideología, ¿sí? Actualmente yo veo un poco más equilibrada la balanza porque inclusive yo sigo chicas demasiado talentosas y que se mantienen demasiado activas en la movida. Pero antes, sí, cuando yo aprendía, sí era muchísimo más. Y no, de hecho es evidente por las mismas crews, por la misma cultura, cómo se va formando. Siento que sí, obviamente es evidente la cantidad de hombres más que la de las mujeres. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿qué discursos, dinámicas y cosas crees que son dominantes en la escena? ¿Qué discursos dinámicas? Digamos que las dinámicas para mí serían como los mismos estilos que se manejan, ¿no? La dinámica de hacer una pieza mejor que la otra también debe tener como sus ciertas normas. Los discursos también pues ya va dependiendo de cada artista lo que quiera transmitir porque pues para mí un graffiti debe tener como un ámbito estético, también como un ámbito técnico. Entonces es cierto que esas dinámicas siempre deben estar ahí y pues es como lo que yo entiendo que se va moviendo dentro de la escena porque ya otra cosa más, digámoslo así, como más de comunicación visual podría ser ya como más llevado al mural.
Es para mí como que el graffiti, las dinámicas del graffiti se basan en más que todo como en eso, como en ser libre, tratar de llevar su propia técnica, pues digamos que a niveles un poquito más avanzados o a niveles un poquito más, no sé, a gran formato, y es como eso, es como lo que yo entiendo del graffiti, las dinámicas que se van moviendo dentro de la misma escena. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipos de personas crees que son las dominantes en la escena o con más reputación? Los que siempre han estado desde que empecé esta vuelta, digámoslo así, a pegar, porque cuando yo empecé ya había gente que llevaba muchísimos más años, ¿no? Entonces los que se han mantenido han sido pues por su misma calidad, por su misma constancia, por su misma disciplina, por su misma técnica, por pues la misma vuelta de las mismas crews que siempre han estado ahí desde antes, que son un poquito más vieja escuela, digámoslo así, los vieja escuela. Entonces siento que ellos son como los que más se han mantenido, pero ya es por más cuestión de tiempo y de que pues tal vez se les presentaron oportunidades antes, que pues a uno no, por edades o por de pronto por la misma sociabilidad que uno tiene. Entonces siento que esas personas son como las que más se mantienen, como los que siempre han llevado pintando, la experiencia de la que habla como tal en las paredes, digo yo. Eh, La siguiente es, ¿qué características y atributos cree que tienen en común en general las personas que hacen graffiti en Bogotá? Digamos que físicamente pues la pinta, ¿sabes? Es como que la misma escena de como de toda esta cuestión del hip hop, del graffiti, del breakdance y todo eso, como que lo lleva a uno a seguir como cierto tipo de, como de vestimenta a nivel físico, ¿no? A nivel ya como, digámoslo así, cultural, yo diría que pues la mayoría siempre están enlazados con un aprendizaje artístico, ¿no? Con un saber artístico y con un querer también enseñar. Entonces digamos que eso es como lo que, si a mí me dicen, no sé, grafitero, entonces pues yo diría que pues, un artista, alguien que le gusta pintar, alguien que le gusta expresarse, y obviamente alguien culto, alguien que también conoce cierto tipo de cosas que pues por lógica a algunas personas no les interesa, pero que a ellos sí, que están entregados como como a ese tipo de grupos, como a ese tipo de cultura. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿qué imagen se te viene a la cabeza o qué imaginas cuando dicen graffiti o grafitero o grafitera? Que imagen se me viene a la cabeza, no, la calle y las letras, porque eso sí es como una ley desde que uno empezó, le enseñan a uno cómo a leer la calle, ¿sí? Letras, formas, eh, técnicas. Entonces me dicen grafitero, grafitera o graffiti, y para mí es eso, como tal, como es que la escritura de la calle, lo que uno puede estar viendo, así sea un tag, una calca, ya sea un manchón, no sé, un vinilo, para mí eso es lo que es graffiti, como toda la escena como tal de la calle y como su forma, la forma que uno mismo le da. Listo. La última pregunta sería, ¿qué críticas del graffiti en cuanto a sus dinámicas, creencias y discursos? Lo único que yo le critico es cuando se vuelve algo ya más como de sentido económico, de sentido lucrativo, cuando pierde como esa esencia del graffiti como tal por pasión o por querer mostrar algo, eh, se vuelve, no sé, ya, o bueno, de hecho lo que yo he venido como viviendo en estos últimos tiempos, de que ya se vuelve más una cuestión es de, sí, como de lucro. Entonces yo voy a hacer una pieza, pero entonces como somos hartos y tenemos patrocinios y tenemos plata, entonces vamos a tapar a los que ya tienen ese muro hace años. Una cuestión como más de irrespeto, sería así. Eso es lo único que yo le critico al graffiti. De resto siento que ha abierto muchas puertas allá a nivel como más educativo, bueno, pedagógico, lo que sea, cultural, cierto que ha abierto muchas puertas, pero esa cuestión ya más del negocio como que sí la aborrezco en tal. Sí, listo, parcero, eso sería todo. Muchas No, gracias perrito, por todo su bien. tiempo, No, a manito. usted por la paciencia.